Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast sobre literatura chilena. Hoy nos adentramos en uno de los cuentos más significativos de María Luisa Bombal, El árbol, una historia corta pero cargada de simbolismos, silencios y emociones profundas. Nuestra pregunta central será: ¿qué representa el árbol en el cuento homónimo de Bombal y cómo se relaciona con las condiciones sociales de las mujeres burguesas de la primera mitad del siglo XX? Para responderla, analizaremos el relato desde la vida interior de su protagonista, Brígida, y el contexto social que determina su destino. Así que prepárense para entrar en este universo íntimo, sensible y crítico que construye Bombal. Para contextualizar, El árbol narra la vida matrimonial de Brígida, una mujer joven casada con Luis, un hombre mucho mayor y emocionalmente distante. Brígida ha crecido bajo la etiqueta de retardada, un diagnóstico que su propio padre usa para justificar que no estudie ni se eduque. Su matrimonio tampoco surge del amor, sino de la costumbre y la convivencia social. Brígida vive una existencia rutinaria, infantilizada, aislada, pero encuentra un refugio íntimo y emocional en un elemento muy especial, el gomero, un árbol que crece frente a la ventana de su cuarto de vestir. Este árbol será clave para comprender quién es Brígida, qué siente, qué reprime y también qué decisiones toma al final del cuento. El gomero funciona como el refugio absoluto de Brígida. No se trata de un simple elemento natural, es un espacio emocional que Bombal construye con imágenes muy sensoriales. En su cuarto de vestir, bajo la sombra del árbol, Brígida siente una sensación bienhechora. Allí puede descansar, fantasear y escapar de la rutina matrimonial. Las sombras del árbol hacen que el cuarto parezca un bosque verde e infinito. Este ambiente contrasta con el dormitorio, un espacio cargado de calor, de incomodidad y de una relación matrimonial áspera y distante. Así, el gomero representa la vida interior que Brígida no puede expresar socialmente. El árbol también es un santuario de intimidad. Bombal señala que Brígida pasaba las horas muertas mirando su follaje, vacía de pensamiento, atontada de bienestar. Es un estado meditativo, casi infantil, que convence el abandono efectivo de su marido y la falta de educación que marcó su infancia. Además, el árbol protege visual y sonoramente su refugio, amortigua los ruidos y las imágenes desagradables de la calle. Todos los pájaros se refugian en él, creando una atmósfera viva y acogedora. Por eso decimos que el árbol representa su mundo secreto, ese que nadie más entiende ni valora. El punto más importante: el árbol no solo la protege, sino que le permite sostener una mentira vital. Mientras el gomero exista, Brígida puede creer que su vida no es tan miserable, que su matrimonio no es tan frío, que ella puede ser, entre comillas, feliz, aunque sea tontamente. Pero cuando el árbol es derribado de un solo hachazo, todas esas ilusiones desaparecen. La luz entra de manera cruda, blanca, aterradora, y por primera vez Brígida ve la fealdad del mundo que la rodea y la fealdad emocional de su marido. La caída del árbol es simbólicamente la caída del engaño en el que vivía y también el inicio de su liberación personal. Brígida es el ejemplo perfecto de cómo en la sociedad burguesa de principios del siglo XX las mujeres eran muchas veces infantilizadas. Su padre decide que ella es retardada, justificando que no estudie y que siga jugando con muñecas. Esto no es un simple rasgo narrativo, es crítica social. Bombal denuncia la falta de educación, el confinamiento doméstico y la pasividad obligada a las que estaban sometidas muchas mujeres. Brígida se casa con Luis para estrechar la amistad entre las familias.
Ella no es protagonista de su propio destino. Luis la ve como un objeto bonito, no como una compañera. Bombal muestra cómo la mujer burguesa era valorada por su belleza, su docilidad y su silencio. Y Brígida cumple ese rol hasta que ya no puede más. El matrimonio funciona como una segunda jaula. Luis vive lleno de compromisos, siempre ausente, siempre ocupado. Brígida vive deseando un gesto de afecto que nunca llega. En este contexto, el árbol aparece como su único escape, pero también revela la crueldad del sistema. Una mujer cuyo único refugio es un árbol está diciendo que la sociedad y su propio hogar no la cobijan. En definitiva, el árbol en el cuento de Bombal representa el mundo interior, el refugio emocional y la libertad imaginaria de Brígida. Es su única defensa contra la soledad, el abandono y la falta de propósito que caracterizan su vida. Pero cuando ese árbol desaparece, Brígida pierde su última ilusión, y es justamente esa pérdida la que la impulsa a actuar, a tomar una decisión que la sociedad nunca esperaría de una mujer como ella. El árbol es símbolo de la vida interior, pero también de revelación. Es la fuerza que le empuja a reconocer su verdad y abandonar un matrimonio que no la hace feliz. Y así, Bombal critica la realidad de las mujeres burguesas de su época, recluidas, silenciadas, ignoradas, obligadas al matrimonio y desprovistas de herramientas para construir su propio destino. Gracias por acompañarnos en este análisis de El árbol, de María Luisa Bombal. Esperamos que este audio, conversación con la pantalla, les permita profundizar en la simbología y en la crítica social que encierra el cuento. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.